Hoy en un día más de vida y dándole gracias a Cristo por todas las grandes bendiciones, me levanto y veo esta denuncia desde Cuba, la isla cárcel. Ahí lo ven, este joven. Ni siquiera tengo su nombre. La denuncia no trae su nombre. Solo explica lo que han hecho con este joven. Allí en Cuba, la isla cárcel. La isla que para muchos aparentará ser un paraíso en la tierra. Pero no es solamente nada más que un cementerio en vida para los cubanos. Este joven fue llevado a uno de los hospitales psiquiátricos en Cuba. Y no es que podamos pensar que el joven había perdido el juicio. Es simplemente que lo llevaron a uno de esos centros hospitalarios de los que dicen que es Cuba, la gran potencia médica mundial. ¿Lo ven? En esos centros hospitalarios psiquiátricos, como lo son el Hospital Psiquiátrico de Mazorra, que se encuentra allá en La Habana, entre otros tantos, allí en Cuba, donde ni siquiera los niños que tienen condiciones como autismo, por ejemplo, reciben buena atención, los amarran, los maltratan y ni siquiera consideran la inocencia de la niñez. Allí, en ese lugar, llevan también a opositores cuando quieren ponerle electroshock, cuando quieren hacerles olvidar una realidad que ellos simplemente quieren cambiar. Y vemos a un Miguel Díaz-Canel diciendo que ni siquiera hay presos políticos en Cuba, que son personas que están allí cumpliendo condena por haber cometido actos delictivos. El único acto delictivo que cometieron fue pedir libertad. Todo este tipo de cosas se los hacen a los cubanos cuando la dictadura, como la mafia que es, se encarga de querer apagarte tu vida y tus sueños. Cuando miro la mirada de este joven, lo único que puedo decirle es: lo siento, cuánto lo siento. Mírenlo, porque le robaron su vida, le robaron sus sueños, le robaron las esperanzas. ¿Cómo es posible que de un día para el otro conviertan a un ser humano así como le están viendo, con una mirada clara, con una esperanza de vida, y que de repente lo convirtieran simplemente en esto, en una persona que ya no sepa lo que quiere, en una persona que ya no es dueño ni de sí mismo, en una persona destruida? Pero eso es lo que ha hecho la dictadura de los Castro Canel con el pueblo cubano. Se levantan los jóvenes estudiantes para reclamar un derecho y no lo hicieron faltando al respeto, no lo hicieron en una manera agresiva. Lo hicieron con la vehemencia de mirar lo que está mal y querer reclamarlo. Y hoy levantan a otros jóvenes para que salgan a dar un pequeño discurso pidiendo disculpas y tratando de resarcir el daño que habían hecho con sus declaraciones. Y le digo a esos jóvenes que simplemente los han engañado, que les han hecho precisamente lo que le han hecho a este joven, aunque en sus rostros no se note. Aunque ustedes puedan dar un discurso donde parezca que lo que están diciendo es la realidad, y no lo es. Los sentaron, les hablaron, les dieron un electroshock comunista para seguirle haciendo creer que lo que están viviendo es normal. Los jóvenes que tuvieron la valentía de hablar la realidad continúen defendiendo su verdad. Siempre habrán personas que son valientes y habrán personas que son cobardes. Siempre habrán personas que defiendan sus ideas y personas que simplemente las vendan o las regalen. No sean ustedes, jóvenes cubanos, los que hagan lo que la dictadura desea: regalar sus sueños, regalar una mirada así, mirando el deseo de algún día cambiar la historia. No sean ustedes los que se dejen convencer, y a ustedes, los que fueron convencidos, miren a través de la historia cuál es el resultado de los grandes hombres que un día fueron valientes para defenderlo todo, aunque fuera a costa de sí mismos. Y aprendan de qué lado de la historia deben ponerse, porque cuando ustedes terminaron ese discurso, se fueron a la casa con los mismos problemas que esos valientes jóvenes denunciaron, con los mismos apagones, con las mismas miserias, con el mirar que están estudiando sus carreras de medicina para ver qué cosa. Pacientes como estos, pacientes que pudiendo haberles salvado la vida y el futuro, decidieron destruírsela. Pacientes que están ahora mismo ahí en el psiquiátrico de Mazorra
viviendo en condiciones precarias, tratados allí ni siquiera como seres humanos, peores que animales. Ustedes están en la medicina. No es solamente entrar a la sala de cirugía Camilo Cienfuegos en el Hospital Salvador Allende, la Covadonga, y mirar que desde hace muchísimos años ni siquiera había para poner una duralgina intramuscular. Ni siquiera eso. Sino mirar cuántos niños están muriendo, cuántas personas están sufriendo. Mirar que no tienen alimentos, mirar que hay una necesidad que es visible en todo el pueblo cubano. Mirar que no es un ETEXA que simplemente te prohíbe poder enajenarte un poco de la realidad que tú vives, y que ese ETEXA tengas que venirle a pedirle disculpas. ¿Disculpas a quién? ¿Y de rodillas ante quién? De rodillas solamente ante Cristo, pero no de rodillas ante la dictadura y ante quienes se aprovechan de ustedes, pueblo cubano. Juventud cubana, te enseño a este joven. Te enseño a este joven para que mires una realidad que tú puedes ver a diario. ¿Crees que es normal? ¿Crees que es humano? ¿Crees que es normal llegar a los hospitales y ver a tus pacientes con úlceras por decúbito, ver a tus pacientes allí, donde ni siquiera los puedes atender, ver a los pacientes allí muriéndose? ¿Qué tipo de medicina tú vas a ejercer en Cuba? Pero ¿qué tipo de profesión vas a ejercer en Cuba? Porque ni aun que escogieras la carrera militar, sabes que el día que te pongas el uniforme, te estás poniendo el uniforme de un represor, de un asesino a quien le van a dar órdenes para reprimir y para callar la voz de su pueblo. ¿O acaso no son ustedes los que sienten el temor y la presión que les están poniendo ahora? ¿Acaso ustedes, juventud cubana, no se han dado cuenta verdaderamente de lo que es la dictadura? Porque no es lo que les habían enseñado, no es aquello que ustedes defendían, no es aquello a lo que los llevaban a ustedes a aquellas marchas comunistas. Si ustedes se valoran, si ustedes se respetan, si ustedes no se venden, muchos de ustedes, los verdaderos valientes, sabrán en el momento preciso alzar la voz por su pueblo, alzarla y defender su futuro, porque es el futuro también de sus hijos. No es como manifestó una estudiante, de que tengan ustedes que estar allí sigiliados, amenazados, y que venga el DTI a sus casas, porque aunque una persona no tenga una condición médica, puede sufrir un infarto simplemente de un susto, como dijo la joven con respecto a su mamá, cuando solamente por declarar cosas reales, enseguida fueron a sus casas a buscarlo, se los llevaron en patrullas, a investigaciones. Eso, ¿cómo se llama? Juventud cubana. Se llama represión, se llama quitarte tu libertad de derechos humanos, se llama quererte obligar a vivir en la esclavitud. Y entonces un día esa dictadura podrá hacer que tú termines así, de esa manera, destruido, así como lo ves a él. Lo siento tanto por ese joven, qué lástima. Le robaron sus sueños. Esto es un crimen en cadenas, de uno a otro, pero en las grandes cadenas que le tienen puesta al pueblo cubano, ahí en Cuba, la isla cárcel. Él podía haber soñado todos los mismos sueños que soñaron ustedes, pero no los pudo realizar. Y dice Miguel Díaz-Canel que nosotros, desde el exilio, somos los que promovemos el odio, cuando ellos son los verdaderos odiadores, cuando ellos son los verdaderos asesinos, los verdaderos terroristas. Pero ante las mentiras de él, que él pueda decirle al mundo, están ustedes, juventud cubana, pueblo cubano, que sufres en carne propia lo que no sufre él, que rozagante se para ante ustedes cada día a mentir y a mentirle al mundo. No sigan permitiendo que la mentira de Miguel Díaz-Canel, de Raúl Castro y el Partido Comunista de Cuba se siga expandiendo en el mundo y que muchos crean que su mentira es una verdad. Demuestren su verdad. No se quieran ver así. No se quieran ver destruidos. No se quieran ver vencidos por esa dictadura. Pueblo cubano y juventud cubana, defiendan sus derechos, porque desde el exilio nosotros, sus hermanos, no queremos verlos así, queremos verlos como este joven, como estaba él, como ya no le podemos salvar, porque ya no hay tiempo, pero aún hay tiempo de salvar a la patria, de salvar el futuro de ustedes y el futuro de sus hijos. Aún hay tiempo de levantar la voz sin miedo, de no vender su libertad. La libertad no se mendiga, no se regala, no se vende, se lucha hasta alcanzarla. Y mucho menos te paras ante el mundo a justificar lo injustificable. Bendiciones para toda la juventud cubana. Miren el ejemplo de una juventud que fue robada, que fue maltratada, que fue mancillada,
pero seguiremos luchando porque ustedes no terminen destruidos. Luchen junto a nosotros y defiendan el futuro de ustedes y de la patria cubana. Y a cada cubano en el exilio, siente en tu corazón, como no siente Miguel Díaz-Canel, el dolor de nuestro pueblo, y alza tu voz por él. No le llames locura, llámale amor al prójimo, llámale patriotismo, llámale querer defender la mirada de luz que se muere en las tinieblas para Cuba. Dios, patria, vida y libertad. Que viva Cuba libre, que viva Cristo Rey.